Hola, bienvenidos a esta nueva sección o rama de estudio que llamaré Astrología Esotérica. Bienvenidos entonces a esta charla que estará relacionada básicamente con los estudios teosóficos y será un complemento con el conocimiento astrológico y psicológico. Aunque en realidad, en definitiva, no tengo muy en claro si esto no es precisamente al revés. Pero eso no tiene importancia porque todos somos estudiantes y como estudiantes de estos temas vamos en búsqueda de la verdad. No importa por dónde comencemos o iniciemos esta búsqueda. El primer requisito con este tipo de charlas es tener una mente abierta y muy reflexiva. ¿Por qué digo esto? Porque todos tenemos algún tipo de creencias, pero si esa creencia no se investiga, no se cuestiona, seguirá siendo una creencia y esa creencia terminará siendo algo dogmático para uno. Reflexionar sin aceptar y sin negar nada, sin prejuicio alguno, es un paso muy importante. El segundo es sacar o desempolvar la pereza mental que tenemos y generar un esfuerzo intelectual para ir comprendiendo lo que estés escuchando en estas charlas. Finalmente, el tercero es tratar de usar la ley de correspondencia, como arriba es abajo, como dentro es afuera. El camino es hacia adentro. El viaje de la conciencia es un recorrido interior. Hay una frase que dice, conocer a Dios es conocer al hombre. Conocer al hombre es conocer a Dios. Esto tenlo siempre presente para no estar haciendo una enorme proyección hacia afuera y recuerda, y vuelvo a insistir, la ley de correspondencia. Verás que en un principio te parecerá que no tiene nada que ver con la astrología, pero a medida que vayamos avanzando irás comprendiendo la relación en las diferentes charlas que se expondrán y comprobarás como todo está relacionado y que la astrología es una muy buena herramienta para este viaje. Las dudas que se irán produciendo en esta charla se irán desvaneciendo gradualmente a medida que avancemos en otras. Debo primeramente explicar qué es el estudio teosófico o qué es la teosofía para aquel que no esté versado en el tema y escuche esto por primera vez. Quiero aclarar, antes de continuar, que no soy miembro de la Sociedad Teosófica, si bien comparto muchísimos de los puntos que postula. La palabra teosofía proviene del griego teo, Dios, Sofía, sabiduría. Estaremos hablando no de sabiduría de Dios, sino lo más aproximado sería sabiduría divina o saber divino. Esta palabra, teosofía, nos ha sido transmitida por los filósofos alejandrinos llamados filaleteos, que quiere decir amantes de la verdad, aproximadamente desde el siglo III de nuestra era. El principal objetivo que tenían estos filósofos alejandrinos era uno de los tres que también tiene la sociedad teosófica moderna, que es el de reconciliar bajo un sistema de ética común y basado en verdades eternas a todas las religiones, sectas y naciones. Esta sabiduría estuvo y está presente desde siempre en la humanidad. No es que comenzó con los filaleteos. La palabra puede ser, pero este saber se pierde en los anales de la historia. Pero fue la señora Helena Blavatsky quien, en 1875, conjuntamente con el coronel Henry Olcott y el abogado irlandés William Judd, fundaron en Nueva York, junto a otras personas, la Sociedad Teosófica Moderna, impulsando nuevamente este conocimiento de la sabiduría antigua. Esta teosofía moderna, fundada por Blavatsky, conocida hoy como la Sociedad Teosófica, tiene tres puntos u objetivos fundamentales. El primero, formar un núcleo de la fraternidad universal de la humanidad sin distinción de raza, color, sexo o credo. El segundo es fomentar el estudio de las escrituras de las religiones y las ciencias del mundo. Y el tercero, investigar los misterios ocultos de la naturaleza bajo todos los aspectos posibles y los poderes psíquicos y espirituales latentes, especialmente en el hombre. Ahora bien, ¿quién fue su fundadora, Helena Blavatsky? Elena Petrovna Hahn nació en 1831, procedía de una familia noble del sur de Rusia. Ya de pequeña mostraba señales de habilidades psíquicas que posteriormente fue desarrollando aún más cuando fue entrenada por ciertos maestros
en sus viajes. A los 17 años se casó con el señor Blavatsky, de 40 años, que era creo que era un vicegobernador o algo así, de una provincia de Armenia, del cual heredó su apellido. Este matrimonio fue muy fugaz, tan fugaz que tomó un caballo y se marchó a los 3 meses de haberse casado. Elena Blavatsky recorrió o dio vuelta al mundo en varias veces, en varias oportunidades. Estuvo en muchísimos lugares. La mayor parte de su vida se la pasó viajando. Anduvo, por ejemplo, por Canadá, Estados Unidos, México, también por América del Sur, en Perú, en el Amazonas, en Bolivia, en el norte de Chile, también en Argentina, en Buenos Aires, así como en la India, en el Tíbet, en Francia, en España, en Alemania, en Italia, en Grecia, en Turquía, Egipto, creo que también en Siria, en Japón. Mira, en innumerables lugares. Hay un video con muy buenos datos sobre esto, más que nada sobre el final de ese video, que te muestran sus viajes alrededor del mundo. Puse un link en el canal de YouTube y en mis blogs debajo de esta charla para que puedas verlo y comprendas la dimensión de lo que estoy expresando. El video tiene por título Los viajes iniciáticos de Elena Blavatsky. Cuenta ella que con 20 años, en Londres, tuvo un encuentro con quien sería su maestro, que reconoció por sus sueños y visiones que mantuvo durante su infancia. Este era el maestro Morsha, como es conocido entre los teósofos. En 1868 se encontró con otro de sus maestros, Kut-Umi. En 1875 publicó una de sus primeras grandes obras, Isis in Velo, que trata sobre las ciencias ocultas, y luego su obra más importante, La doctrina secreta, imperdible para cualquier estudiante serio de ocultismo. Elena Blavatsky explicó que escribió tanto Isis in Velo como La doctrina secreta con ayuda de los Mahatmas, y que muchas veces le transmitieron sus conciencias a su cuerpo físico en un proceso llamado tulku. Tulku es un término utilizado en el budismo tibetano para referirse a la emanación de la mente de un maestro con niveles importantes de realización. Tanto Isis in Velo como la doctrina secreta tienen innumerable cantidad de descripciones y citas que, según ella, le fueron mostradas por ellos a través de la luz astral y otras tantas mientras dormía. Estas afirmaciones contribuyeron a que en ese entonces la tomaran por loca o impostora. A lo largo de su vida la acusaron de engaños, fraudes, mentiras, que prácticamente casi 100 años después fueron demostradas como falsas esas acusaciones, y que en definitiva, Madame Blavatsky, como también se la llamaba, tenía razón. Detractores hubo siempre y lo seguirá habiendo. Sintetizando, y para no extenderme tanto con este comentario, más adelante Krishnamurti, salido también de la Sociedad Teosófica, la cual lo consideraba como el próximo instructor mundial, había sido apadrinado y educado por la señora Annie Besant y el obispo Leadbeater, que en ese momento creo que la señora Annie Besant era la presidenta de la Sociedad Teosófica en ese entonces. Madame Blavatsky ya había desencarnado tiempo atrás. De alguna manera, volviendo a Krishnamurti, en alguna de sus charlas pareciera que tuvo que compensar este tipo de inclinación excesivamente devocional que había en esos momentos hacia estos maestros, hacia la fraternidad blanca, que hacía referencia y tenían contacto algunos miembros de la Sociedad Teosófica. Cuando le preguntaron a Krishnamurti acerca de la existencia de los maestros, más o menos expresó: si existen o no es una cosa trivial sin importancia, lo importante es lo que hace uno con su vida. Siempre, si has escuchado o leído a Krishnamurti, enfatiza el cuestionamiento y la reflexión por sobre todo. ¿Y cuánta razón tiene? Si uno está esperando que alguien le esté solucionando la vida, no hay crecimiento. No importa si es un maestro. Y si no hay crecimiento, si no podemos caminar por nosotros mismos, no podremos llegar a la meta. Y digo la meta entre comillas. Psicológicamente es como seguir siendo hijo y estar esperando que el padre le esté permanentemente diciendo a uno qué hacer con su vida. En todo caso, cuando el fruto está maduro, aparecerá el maestro, pero no para servirlo, ni para que nos ayude a resolver nuestra propia vida.
sino en todo caso para ver cómo podemos ayudar y servir a la humanidad en forma desinteresada, que no es lo mismo. En este camino es fundamental darnos cuenta la responsabilidad que tenemos sobre nosotros mismos, al igual que cuando crecemos y dejamos nuestra familia de origen buscando nuestra propia independencia. Pero ese es otro tema que por el momento no tocaremos. Lo importante es tener una mente abierta, como también reflexiva y aún más al abordar estas cuestiones. No quiero expandirme más con esto, simplemente citar, antes de introducirme en el estudio teosófico, con esta charla, a Dingwan Kul, conocido como maestro tibetano en la jerga teosófica, quien tuvo relación directa con Alice Bailey. El maestro tibetano expresó en el prólogo del libro Iniciación Humana y Solar lo siguiente, haciendo alusión al contenido del libro, pero tomaré prestada esa misma expresión para el desarrollo de estas charlas. Si estas afirmaciones son comprobadas oportunamente y consideradas como verdaderas bajo la prueba de la ley de correspondencia, muy bien, pero si esto no es así, no se acepte lo expuesto. Ahora sí, comencemos, y te recuerdo que lo que veamos a continuación son mis apuntes sobre estos temas. Soy un estudiante más de la sabiduría antigua. Esta charla es como una octava de la tercera del curso de astrología. Voy a profundizar un poco sobre esto. Veamos una delineación del cosmos desde el punto de vista ocultista, así que te invito a seguirla con la mente abierta, como te dije antes. Voy a tratar de ir muy despacio, como quien dice a fuego lento. Posiblemente tengas que verla más de una vez, pero por otra parte es necesario hacer un esfuerzo intelectual e intuitivo más allá de las ideas. Aparecerán palabras nuevas, pero con el transcurso de las charlas te irás familiarizando. Sépanme disculpar porque voy a tratar de hacer una síntesis. Este tema es incognoscible y seguramente el más profundo objeto de investigación filosófica que llevaría mucha mayor exposición de lo que yo puedo expresar aquí. Comenzaré diciendo que en la concepción teosófica se establece que hay una gran causa primera, una realidad infinita, dentro de la cual toda manifestación tiene su origen. Esta realidad última, que es denominada con la palabra absoluto o para-Brahman, es el verdadero núcleo de nuestro ser, así como es la causa y base del universo en que vivimos. Por ser absoluto, es la totalidad, tanto lo inmanifestado y lo manifestado en el universo. Por una conveniencia para mi exposición en este tema, no voy a abordar lo inmanifestado, simplemente nombrar a este impenetrable misterio que sustenta a la manifestación. A manera de ejemplo, reitero, en la tercera charla del curso de astrología, expuse sobre esto explicando la reflexión de la luz mediante un prisma. Te recomiendo verla si no la has visto. De esta causa y raíz de todo, surgen dos polaridades, espíritu y materia. Entre estas dos polaridades fundamentales y opuestas, se establece una relación. Este es el campo de manifestación futura, una tensión entre estas dos polaridades opuestas que, habiendo sido separadas, habiendo sido divididas, tienden siempre a unirse, a juntarse, y siempre que esta unión se efectúa, se produce el fenómeno que llamamos conciencia. En consecuencia, la conciencia participa de la naturaleza de esta realidad misma. De hecho, es el reflejo o expresión parcial de la realidad en la manifestación. A esta causa primera, a este principio único, se lo ha llamado con diferentes nombres. Entre ellos, por ejemplo, Dios es uno de esos nombres. En teosofía se le llama logos, el logos. Logos es una palabra que viene del griego y hace referencia a la expresión exterior o el efecto de la causa, que permanece siempre oculta e inmanifestada. Por ejemplo, para que me entiendas, en el glosario teosófico se expresa en relación a esto lo siguiente. Así, el lenguaje es el logos del pensamiento. Por esto, se traduce correctamente
con los términos verbo y palabra en su sentido metafísico. El Génesis, que está escrito con alegorías, como muchos libros religiosos, no debemos tomarlo literalmente, en un momento, por ejemplo, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, logos puede referirse al pensamiento interior que se expresa exteriormente en la palabra. En consecuencia, es como que aquello pone en actividad sus pensamientos interiores. Me vas a escuchar en el transcurso de las charlas que diré en ocasiones el logos cósmico, el logos solar, el logos planetario. No te preocupes, que en el desarrollo de las mismas se irá explicando. En este caso, este logos, que llamaremos logos cósmico, podemos considerarlo como que emerge de lo inmanifestado y prepara el campo para la manifestación de un nuevo universo, al crear los planos cósmicos, como veremos a continuación. Esta creación, que procede después de cada Mahapralaya, instaura los cimientos de un nuevo universo, y sobre esta base se establecen las incontables galaxias y los incontables sistemas solares que surgen a la manifestación. ¿Por qué digo esto? Mahapralaya es una palabra del sánscrito que quiere decir gran disolución universal. Es la noche que sigue al día de Brahma, el reposo y sueño de toda la naturaleza y manifestación. Mahapralaya es lo opuesto a Mahamanvantara, o periodo de actividad universal. Como arriba es abajo, para comprenderlo, siempre usemos la ley de correspondencia. Por ejemplo, cuando nos dormimos, sería un mini pralaya, y cuando despertamos y entramos en actividad, el diario vivir, cuando abrimos los ojos, es un periodo de mini manvantara, en escala humana, por supuesto. Aquí, en este caso, estamos hablando a escala universal. Continuemos. Este logos cósmico es la expresión de una vida consciente. Si bien es siempre una unidad, al dar la vida a un universo, lo hace como Trinidad. Dios como Trinidad se describe en diferentes religiones, y ahora a continuación iré tratando de desarrollar esto. Pero antes te diré que adscriptos, anexos a la obra de este logos cósmico, en el universo hay 7 incorporaciones de su naturaleza, llamada los 7 logos planetarios cósmicos. Todas las estrellas del universo, las que vemos y las que no vemos, absolutamente todas, estoy incluyendo las galaxias con sus millones y millones de estrellas, absolutamente todas, que son centros de grandes sistemas evolutivos, pertenecen a alguno de estos grandes 7, y en cierto modo son expresiones de su vida, como a la vez estos son la expresión de la vida única, del logos cósmico. En este gráfico, que hice muy similar a una ilustración en un libro de Hinarajadasa, Fundamentos de Teosofía, estoy tratando de simbolizar para que la mente inferior comprenda simbólicamente lo que estoy expresando. Usemos la imaginación porque de ninguna manera podría encerrar en un gráfico a billones de estrellas y galaxias. Solamente la Vía Láctea, la galaxia donde estamos, se calcula que tiene entre 200 a 400 mil millones de estrellas. Y por otra parte, los astrónomos presumen que hay 100.000 millones de galaxias solamente en el universo observable a través de los telescopios. Cada círculo pequeño que está encerrando infinitas estrellas, grandes y pequeñas, está simbolizando a cada uno de estos 7 logos planetarios cósmicos. Y el círculo mayor que los encierra al logos cósmico, que no solamente encierra las estrellas, sino a ese espacio que las une. La sabiduría antigua enseña que el espacio es una entidad,
La astrología esotérica se ocupa de la vida de esta entidad como de las fuerzas y energías. El maestro tibetano expresa en el tercer libro, en el tomo tercero de Tratado sobre los 7 rayos, que hace referencia a la astrología esotérica, lo siguiente. Dice textualmente: el espacio es una entidad y la bóveda celeste, como poéticamente se la denomina, es la apariencia fenoménica de esa entidad. Observarán que no digo apariencia material, sino fenoménica. Y más adelante, comentando sobre esto, expresa: cada uno de ustedes, como individuos, son parte integrante de la humanidad. No obstante, cada uno lleva su propia vida, reacciona a sus propias impresiones, responde a las influencias e impactos externos y a su vez emana influencia, envía irradiaciones temperamentales y expresa alguna cualidad o cualidades, afectando así, en cierta medida, a su medio ambiente y a aquellos con quienes entran en contacto. Sin embargo, durante todo el tiempo forman parte de la entidad fenoménica denominada humanidad. Y continúa. Podríamos ampliar esta idea hasta abarcar una entidad fenoménica mayor, el sistema solar. Esta entidad es en sí misma parte integrante de una vida aún mayor, la cual se expresa a través de 7 sistemas solares, de los cuales el nuestro es uno. Si pueden captar esta idea, surgirá en la conciencia una vaga imagen de una gran verdad esotérica subyacente. Consideraremos brevemente la vida y las influencias, las radiaciones y emanaciones de esta entidad y el efecto unido que producen sobre nuestra vida planetaria, en los reinos de la naturaleza y en las civilizaciones humanas en desarrollo. Bueno, esto no tiene desperdicio. Continuemos con la charla para desarrollar lo que acabas de escuchar. Al igual que un fractal, ¿sabes lo que es un fractal? Esto es un fractal. Un fractal es un objeto geométrico cuya estructura básica, fragmentada o irregular, se repite a diferentes escalas. Como quien dice, como arriba es abajo. ¿Qué es grande o pequeño? Según el cristal con que se mire o con que se lo compare. Te muestro el fractal porque de igual modo esta especie de estructura del logos cósmico, y digo estructura entre comillas, porque en todo este universo que como vemos escapa a la comprensión humana por su grandeza y esplendor, existe el Señor de nuestro sistema solar, que como estrella entre billones y billones y billones de estrellas vive y tiene su ser en su estrella padre, en uno de estos grandes 7 logos planetarios cósmicos, que refleja directamente la vida, la luz, la gloria del logos cósmico, o como también se lo define, como el uno sin segundo o la realidad última. La realidad última, el logos cósmico, escapa a nuestra comprensión humana. Por eso, el Dios más personal que podemos concebir es Él, el Señor de nuestro sistema solar, o como lo llaman, el logos solar, porque esto, lo iré tratando de explicar, nosotros somos Él. Si bien nosotros arraigamos en el uno sin segundo, es el logos solar quien nos nutre hasta que alcancemos la individualidad. Nuestras individualidades o mónadas, que iremos viendo, son fracciones de su individualidad total. Su campo de actividad es un radio que comienza en el Sol y acaba en el último planeta más lejano por descubrir dentro del sistema. Pero, al igual que la ley de correspondencia, como arriba es abajo, como dentro es afuera, como el fractal, como imagen del logos cósmico, el logos del sistema solar actúa como Trinidad. Como esto lo desarrollé en la tercera charla del curso de astrología, si no la viste te recomiendo verla, sin entrar en tantos detalles, en esta charla te diré que actúa o se manifiesta por medio de 3 aspectos: el creador, el conservador y el destructor, o Padre, Hijo y Espíritu Santo. En teosofía se expresa esta trilogía como primer logos,
haciendo referencia al Padre, segundo logos al Hijo y tercer logos al Espíritu Santo. Y así, como un fractal, como la ley de correspondencia, como arriba es abajo, anexos a la obra del logo solar de nuestro sistema, hay 7 seres que son como 7 expresiones de su naturaleza. Estos 7 se llaman los 7 logos planetarios. Ojo, a no confundirse, digo 7 logos planetarios y no 7 logos planetarios cósmicos. Aclarado esto, a estos 7 logos planetarios, diferentes religiones le han puesto distintos nombres. Por ejemplo, el hinduismo lo llama los 7 Prajapatis, señores de criaturas. El zoroastrianismo, los 7 Ameyas Pentas, los santos inmortales. En el antiguo Egipto los nombraban como los 7 dioses del misterio, y en la tradición hebrea y cristiana, los 7 espíritus ante el trono de Dios. Entre los judíos, ellos son los 7 sefirot, y entre los cristianos y mahometanos, ellos son los 7 arcángeles, por ejemplo. Estos nombres no tienen importancia. Lo que debes tener en cuenta es que las religiones los presentan como si fuesen virreyes de la Trinidad manifestada, del Logos, en el sistema solar. En teosofía se le da el nombre de logos planetarios porque estos 7 espíritus del logo solar han sido identificados con los 7 planetas sagrados, que en torno a ellos están las 12 energías creadoras, que en otra oportunidad desarrollaremos para no seguir abriéndonos en este tema. Estos planetas en su forma externa son globos aquí y algunos de estos forman nuestro sistema solar, pero estamos hablando siempre de su naturaleza espiritual. Las energías de estos 7 gobiernan y dirigen todo lo que se realiza dentro del sistema solar. Ahora me voy a apoyar en el siguiente diagrama, que tomé de Fundamentos de Teosofía de Jinara Hadassah, con algunos pequeños cambios que hice para hacer más amena la explicación sobre la formación del sistema solar. Como primera medida, tenemos la aparición desde lo inmanifestado al logo solar, como arriba es abajo, como el pensamiento expresado en el verbo en la palabra. Podríamos graficar este proceso con un par de símbolos. El campo de acción ha sido demarcado mediante este círculo. El logos mismo aparece representado como un punto en el centro, al igual que el símbolo del sol en astrología, que representa al ser consciente. Luego avanza en 3 direcciones hasta la circunferencia o círculo de materia. La conciencia logos se vuelve sobre sí misma, manifestando en cada punto de contacto con el círculo uno de los 3 aspectos fundamentales de la conciencia que se conocen como voluntad, sabiduría y actividad. Como arriba es abajo, el logo solar, único, que aunque trino en su manifestación, es siempre una deidad indivisible. Estos 3 aspectos del logos son, y voy a también usar términos occidentales para que te resulte más sencilla la explicación. Primer logos, el Padre; segundo logos, el Hijo; y tercer logos, Espíritu Santo. Ahora bien, explayemos esto. El haber trabajado con arquitectos me va a facilitar un poco esta explicación. El logos, antes de comenzar la construcción del sistema, ideó en el plano de la mente divina cómo debería ser este sistema de principio a fin, desde los arquetipos, pensamientos y formas hasta las diferentes etapas de realizaciones en el esquema evolutivo del sistema. Como dice el Kybalión, todo es mente. Este logo solar, trino en su manifestación, presenta emanaciones que ahora vamos a ver cómo se desempeñan. Por empezar, una primera emanación parte desde su tercer aspecto, o sea, el tercer logos o Espíritu Santo. En una primera emanación comienza la obra. El espacio donde debería aparecer el sol físico y los planetas al principio. No había sustancia, solo había Mula Prakriti o materia raíz. Mula Prakriti es un término sánscrito que hace referencia a la materia cósmica indiferenciada, como la materia primordial, como la esencia o raíz de la materia, de la que surgen todas las formas en el universo manifestado.
Por ejemplo, los alquimistas occidentales le daban el nombre de tierra de Adán. No voy a explicar lo que los estudios teosóficos y la química oculta hacen referencia a una especie de antimateria o agujeros en el éter que llaman coilón, el vacío, porque me abriría muchísimo la explicación. Y trato, aunque no es sencillo, sobre los principios fundamentales y no entrar tanto en detalles porque se haría muy extensa la charla y más confusa por la cantidad de datos, que por cierto ya lo es. Los planos solares de cada sistema solar son hechos independientemente con el material de planos cósmicos. Para ir resumiendo, te diré que la primera emanación, o la primera oleada de vida, como también se la llama, de su tercer aspecto, tercer logos o Espíritu Santo, comienza la obra, creando los 7 planos del sistema solar. Aunque en realidad podemos aceptar que los planos Adi y Anupādaka o monádico como existentes antes de la formación del sistema solar. Entonces, podemos expresar que el logo solar delimita en una primera etapa su universo en el plano Adi. Adi significa literalmente primero, y en una segunda etapa, en el plano Anupādaka o monádico, el plano de la mónada, modifica la materia con su propia vida individual. Anupādaka significa sin vestiduras. Entonces, el tercer logos actúa sobre la materia del espacio, sobre Mula Prakriti o materia raíz, cambiándole el equilibrio en que se encuentra, creando así los átomos de los 5 planos inferiores, llamados Atma, Buddhi, Manas o plano mental, Kama o plano astral y Sthula o plano físico. Bajo esta actividad del tercer logos se despiertan en los átomos de cada plano nuevos poderes y posibilidades de atracción y repulsión y van generando en cada uno de los planos subplanos, 7 subplanos en cada plano. A esta obra del tercer logos se la llama primera oleada de vida o primera emanación y podríamos resumir esta acción como fuerza materia. La segunda gran oleada de vida procede del segundo logos o segunda persona de la Trinidad, el Hijo. Desciende a la materia ya vivificada por el tercer logos en la primera emanación que vimos recién. Lentamente, esta corriente de vida fluye a través de los diferentes planos. Esta energía podríamos definirla como vida-forma y anima con esta energía la materia de cada plano, capacitándola para construir formas y otorgándole esa cualidad que llamamos vida. Y a través de diferentes estados o fases de este descenso, esta segunda emanación recibe distintos nombres. Esta emanación del segundo logos desciende jornada por jornada, adquiriendo en cada una un tipo determinado de crecimiento y desarrollo. Esto sucede durante un gran periodo de tiempo llamado cadena, que veremos en otra charla. Cadena por cadena, la esencia monádica desciende de plano en plano. Te decía que recibe diferentes nombres en su descenso cuando va animando los distintos planos. Llamada, por ejemplo, esencia monádica, hasta tocar el plano mental. Ahí cambia de nombre y se la llama primera esencia elemental, en los primeros 3 subplanos del plano mental. Luego, segunda esencia elemental, en los 4 subplanos inferiores del plano mental. Luego recibe el nombre de tercera esencia elemental cuando ingresa en el plano astral. Es esta esencia la que da a las materias mental y astral, ya sean causadas por un pensamiento en el plano mental o por un deseo en el plano astral, la capacidad de engendrar formas y figuras que cristalizan en formas de pensamiento. Luego entramos en el reino mineral, cuando descendiendo aún más en la materia, luego de animar el plano astral, pasa al plano físico. El efecto inmediato es el de combinar, por ejemplo, los elementos químicos que fueron creados en la primera emanación por el tercer logos. El tercer logos creó el hidrógeno y el oxígeno, pero recién cuando aparece la vida del segundo logos, pueden combinarse 2 átomos de hidrógeno con 1 de oxígeno para componer el agua o H2O a nivel químico.
Con la actuación del segundo logos aparece la materia física, el reino mineral, cristalizando los elementos con una precisión matemática. A simple vista, un mineral parece inanimado, pero no es así. Debajo de este vídeo, en mi canal de YouTube y en mis blogs, te dejo otro link con una explicación sencilla sobre este punto. La vida del segundo logos, después de su máximo descenso en la materia como reino mineral, asciende por primera vez al siguiente reino de vida, que es el reino vegetal. En el reino vegetal podemos ver con mayor claridad la actuación del segundo logos como manifestación de vida, vivificando la forma, evolucionando lentamente para luego de otro largo periodo de una cadena pasar al siguiente como reino animal, para que en este reino, luego de pasar el tiempo necesario, los animales superiores estén a punto de la individualización. Y aquí entramos en el reino humano. Aquí, con un animal pronto a individualizarse, aparece la acción del primer logos, que envía un fragmento de sí mismo, eso que llamamos mónada, para crear una individualidad en un cuerpo causal. Como expliqué en otra charla, la mónada proyecta eso que llamamos alma para crear una individualidad en un cuerpo causal. Un alma del hombre hecha a imagen de Dios empieza entonces su evolución, que consiste en descubrir la divinidad en sí mismo, en sus prójimos y en toda la vida de la naturaleza que lo rodea. Y esto que llamamos alma proyecta lo que conocemos como la personalidad en el plano físico, que veremos después este accionar más adelante. Resumiendo, podemos delinear estas fases en 7 grandes etapas evolutivas, de las cuales las 3 primeras, el espíritu desciende. A medida que desciende, confiere cualidades y atributos a la materia. En la 4ª etapa es el punto de inflexión, en la que la materia, dotada de ciertos poderes y atributos, entra en múltiple relación con el espíritu, que ahora la anima y compenetra. Ani Besant expresa: esto constituye la gran batalla del universo, el conflicto entre el espíritu y la materia, la batalla de Kurukshetra, entre las 2 grandes huestes de los ejércitos enemigos. La batalla de Kurukshetra es una historia que está en el Bhagavad Gita. Aquí, en esta parte del campo, es donde está el punto de equilibrio. El espíritu entrando en innumerables relaciones con la materia es al principio vencido. Más adelante llega el punto de equilibrio, en el cual ninguno de los 2 combatientes lleva la ventaja. Luego, el espíritu principia a triunfar lentamente de la materia, de suerte que cuando esta 4ª etapa ha pasado, el espíritu es el dueño de la materia y está pronto para ascender a través de las 3 restantes etapas que complementan las 7. En las últimas 3 etapas que restan, el espíritu organiza la materia que ha animado y, en lugar de ser dominado por ella, la hace servir para su designio, de modo que la materia se convierta en el vehículo por medio del cual los poderes del espíritu puedan manifestarse. Vale decir, las últimas 3 etapas están relacionadas con este ascenso espiritual, por definirlo de alguna manera. Y todo este peregrinaje que nos cuenta la sabiduría antigua, acaso me pregunto, ¿no es lo que fue cotejado por Joseph Campbell a través de los mitos de las diferentes culturas que no estaban relacionadas entre sí? El camino del héroe que comenté en la charla 3 de la 3ª parte del curso Astrología de la Personalidad, ¿no está arraigado en el inconsciente colectivo, en cada célula nuestra, para no olvidarnos de dónde venimos? Lo maravilloso de todo esto, y quiero citar al maestro tibetano otra vez, que en el tratado sobre los 7 rayos expresa: la primera gran maravilla acerca de la conciencia es que el todo está en la parte, la totalidad está en la unidad, pues, aunque la conciencia encerrada en un electrón sea como una punta de alfiler,
Esta diminuta unidad está ligada a la vasta totalidad, es decir, al logos. Y todo él está allí, aunque nosotros, con nuestras limitaciones, solo podamos ver de él lo que hace un electrón. Me quiero despedir y finalizar esta charla con una reflexión. Comenzar a comprender, o por lo menos intuir la realidad, no como una mera creencia, sino empezando a sentir la unidad con todo lo que existe. Considerar que estamos emparentados a millones de almas que conforman la humanidad y que no son otra cosa que Él, porque todos somos Él. Y esta división de lo tuyo y lo mío no es otra cosa que producto del maya o ilusión. Finalmente, voy a cerrar esta charla, que se hizo muy extensa, con una frase del Catecismo Oculto citado en la Doctrina Secreta en el tomo 1, que expresa lo siguiente. Levanta tu cabeza, oh Lanú, ¿ves una o innumerables luces encima de ti ardiendo en el cielo oscuro de la medianoche? Yo percibo una llama, oh Gurudeva, veo innumerables y no separadas centellas que en ella brillan. La llama es Ishvara, en su manifestación como primer logos. Las chispas no separadas son las mónadas humanas y otras. Se han de notar, especialmente en las palabras, no separadas, pues significan que las mónadas son el logos mismo.